Lo hemos venido diciendo hace bastante tiempo desde que comenzamos con Nehemías. Y Nehemías, sin duda, y cada vez y cada día que pasa, yo estoy más convencido, hermano, que Nehemías es lo que esta iglesia necesita oír. Pero yo quiero que usted también se convenza de que esto es lo que usted necesita oír. Porque Nehemías viene a ser para nosotros un modelo de reconstrucción, de reedificación, de entender de que la obra no depende de un grupo, de una persona, depende de un pueblo, de una iglesia. Y muchas veces no estamos prestando atención a estas cosas, porque es visible en el tiempo nuestra conducta, es visible nuestra manera de ver nuestra vida congregacional. Y yo le quiero invitar a que dejemos que Dios quiebre en nosotros lo que nosotros hemos levantado en nuestro propio corazón. Y vamos a ver en Nehemías 5 algo que sin duda viene a ser algo que necesitamos oír. Hemos estado hablando acerca de los enemigos externos, de Sanballat, de Tobías, de Gesén, el árabe. Hemos venido hablando acerca de los enemigos externos que estaban ahí trayendo afrenta, oprobio a los judíos. Y eran ataques externos. Pero hoy vamos a ver uno de los enemigos temibles y destructivos, más que los enemigos de afuera. ¿Y sabe cuáles son los enemigos más destructivos y temibles? Son los enemigos que están adentro. Son los enemigos que están dentro del mismo pueblo. Y cada vez que tenemos que hablar acerca del libro de Nehemías, hermanos, no solo es un desafío hablar de él o hablar de este libro, más bien es poder ver cómo la utilidad y la suficiencia de las Escrituras son una guía confiable de fe para el creyente y para la iglesia. Cuando comenzaba mis notas, me decía a mí mismo, ¿cómo puede ser que lo que vivieron otros en otro tiempo venga a ser para nosotros hoy un medio de enseñanza y aprendizaje? Y podía maravillarme en la suficiencia de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es suficiente para nuestras vidas, para la vida de la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es confiable. Tú y yo y cada uno de nosotros no necesitamos nada adicional para poder vivir y experimentar el poder del Evangelio, el cual procura que seamos enseñados, procura que seamos guiados y formados en Cristo, para que vivamos con una convicción bíblica. Cada palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, si tú y yo como congregación no estamos siendo enseñados y guiados y formados a través de la suficiente, inerrante y confiable palabra de Dios, para que vivamos de una manera convencida, de una manera que estemos
firmes, convencidos de que la palabra de Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios, es lo que tú y yo necesitamos y lo que esta iglesia necesita. Por eso siempre debemos tener presente esto, lo que nos dice la Biblia en 2 de Timoteo 3, capítulo 15 al 17. Allí afirma que las sagradas escrituras pueden hacerte sabio para la salvación y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con una finalidad que debe verse en todo lugar, en toda casa, en todo trabajo, en todo colegio, en toda universidad. Que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios debe hacerlo a usted y a mí. Hombres y mujeres perfectas y enteramente, no medio, no 3/4, no un poquito, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso lo que nos enseña Nehemías 5 y toda la palabra de Dios debe prepararnos para toda buena obra. Se lo voy a repetir una vez más para que no se nos olvide. Debe prepararnos para toda buena obra. La palabra de Dios debe ser quien nos equipe. La palabra de Dios debe ser quien nos forme en nuestro carácter, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Nehemías 5 lo vamos a dividir en 2 secciones. Y la primera que vamos a ver hoy es dónde nacen las complicaciones que generan enemigos internos. ¿Cómo nacen? ¿Por qué nacen? ¿Cómo nacen las complicaciones que generan enemigos internos? Y la segunda sección que veremos la próxima semana, Dios mediante, cualidades de un buen liderazgo. Por eso el texto de Nehemías capítulo 1, versículo 5, y le invito a que se ponga de pie y vamos a darle lectura a estos 5 versículos. Y hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También otros decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y sobre nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Cierre sus ojos. Padre bueno,
Nosotros, si hay algo que necesitamos, es que tú quiebres en nosotros todo lo que se ha levantado, para que así al momento de que tú quiebres lo que en nuestra vida y en nuestro corazón se ha levantado, tú puedas reedificar, reconstruir la vida de tu iglesia. Señor, que podamos aprender acerca de la vivencia de otros y que podamos nosotros sacar aplicaciones a la vida nuestra, a la vida cristiana que vivimos en este tiempo, porque creemos que tu palabra es suficiente, es inerrante e infalible. Y creemos que todo es suficiente gracias a tu palabra. Y te damos gracias y pedimos, Señor, que nos hables a nosotros, tu iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando vemos estos versículos, podemos apreciar un claro conflicto, un conflicto interno. Ahora los ataques ya no están viniendo desde afuera, sino que desde adentro. Existe una clara diferencia a la hora de enfrentar los desafíos y conflictos. Cuando provienen desde afuera, son un tanto más fácil de enfrentar, porque con el hecho de no prestar oído a aquellos ataques, de no prestar oído a comentarios, rumores, acciones, calumnias, el problema se hace un poco más llevadero o se acaba si no le prestamos oído a los ataques desde afuera. Pero qué complejo es cuando los comentarios, los rumores, las acciones, las calumnias provienen desde adentro. Allí la cosa es más complicada y su complejidad demanda acciones concretas y firmes. En el contexto que estamos observando podemos apreciar que los judíos estaban enfrentando serios problemas entre la conducta hacia sus propios compatriotas. Aquí el conflicto era un grupo que se estaba quejando de sus hermanos, un grupo que se estaba quejando del accionar, de la conducta que estaba teniendo otro grupo hacia el otro grupo de creyentes o de hermanos aquí en este contexto. En este versículo vemos tres grupos, personas que se lamentaban, porque aquí hay un lamento que están manifestando tres grupos de personas en estos 5 versículos. El primero decía que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. El segundo decía, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos y nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. Y el tercer grupo decía, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y sobre nuestras viñas. Hermanos, mientras que el hambre, la escasez, los tributos y la falta de dinero son el resultado inmediato de las circunstancias que estaba experimentando el pueblo, estas cosas no son el centro del problema. Nosotros al leer esto podemos decir, allí está el problema, la falta de comida, la escasez, allí está el problema. Pero ese no es el centro del problema que nos quiere presentar el texto. Los problemas básicos del pueblo se señalan con las palabras que aparecen al inicio del capítulo 5. Contra sus hermanos judíos. El clamor era ¿contra quiénes? Contra sus hermanos.
No era contra el rey, contra sus impuestos. No era contra, es que no hay comida, hay escasez. No, el clamor de estos grupos de personas era en contra de sus hermanos. El pueblo no se lamentaba solamente por la miseria y los altos impuestos. Ellos se estaban quejando en contra del proceder, de la conducta de sus hermanos judíos hacia ellos. La expresión utilizada en el versículo 5, hay dos expresiones en este versículo. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos. Apunta al actuar de aquellos que se encontraban en mejor situación que el resto del pueblo. Y ese actuar está siendo denunciado por sus compatriotas. Había una clara diferencia. Siendo ellos hermanos, siendo ellos compatriotas, se estaba levantando una división entre ellos. Una división de clases, una división de aprovechamiento. Claramente hay un problema que se estaba gestando en el actuar de este grupo de nobles, como vamos a ver el próximo domingo, cuando Nehemías reacciona frente a esta queja. Sin embargo, estamos obligados, el otro pensamiento es lo que sigue. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. ¿Quiénes eran esos otros? Sus hermanos. Se estaban aprovechando de la necesidad de otro. Cuando observamos lo que está pasando, observamos un claro retroceso de lo que ha venido aconteciendo en el pueblo. Recuerde que este pueblo ha experimentado el retorno de la cautividad. Cuando estaban bajo el dominio de sus opresores, este pueblo estaba trabajando y esforzando sus manos en la tarea de la reconstrucción. Ellos estaban allí, habían venido de ser esclavos, habían venido ya de la necesidad a poder ellos restaurar su ciudad, restaurar sus raíces, restaurar sus casas. Pero habían llegado para seguir siendo algunos esclavos, seguir algunos viviendo necesidad. Y el problema era que sus propios hermanos estaban abusando de ellos. Pero como suele pasar, no faltan los aprovechados, no faltan los ambiciosos que buscan tener más y más, sin importar cómo lo hagan. Ellos están dispuestos a ignorar las ordenanzas de Dios porque ellos aman el dinero y sus propias vidas más que a Dios. Que a esta clase de personas no les importa tomar a sus hermanos como esclavos. No les importa quedarse con los bienes de sus hermanos.
No les importaba quedarse con sus tierras, no les importaba quedarse con sus viñas, porque ellos quizás, y vamos a especular un poco, no me gusta hacerlo, pero quizás ellos justificando su actuar, su mal proceder, diciendo, estamos ayudando a cubrir sus necesidades. Venía el hermano que estaba necesitado y le decía, sabes que no tengo que comer, pero sabes qué, mira, tengo mi auto y mi auto vale 10 millones, no tengo para pagarte eso, pero si te doy 2 millones. Y el hermano con la necesidad al cuello tenía que ceder y vendía, lo estoy contextualizando ahora, vendía su auto en 2 millones al otro hermano. Y el hermano se aprovechaba de la necesidad de otros. Eso es un pecado, hermano. Ellos podían justificar su mal proceder diciendo, estamos ayudando a cubrir las necesidades básicas. Cuando observamos esta situación bajo la perspectiva de la ley de Moisés, encontramos 2 violaciones a lo dicho por Dios al pueblo. Lo que estaba aconteciendo aquí en los días de Nehemías era claramente 2 violaciones a lo que Dios ya les había dicho en el desierto. La primera, la usura. El prestar dinero y cargar intereses a sus hermanos. Dios había prohibido aquello. Y lo segundo, Dios había prohibido la esclavitud entre los hermanos. Cosa que se estaba dando en los días de Nehemías. Estaban prestando dinero a sus hermanos, y qué bien que lo hicieran, pero estaban usurando sobre ese préstamo, y los intereses eran demasiado. Estaban llevando a sus propios hermanos a ser sus propios esclavos. Veamos lo que dice Deuteronomio 23, 19 al 20. No cobrarás intereses a tu hermano, intereses sobre dinero, alimento, cualquier cosa que pueda ser prestado a intereses. Podrás cobrar intereses a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás intereses a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. No sería para un judío un error prestar dinero para un no judío con intereses, pero prestar dinero a un hermano judío es posible, pero la ley prohíbe la usura, ya que el valor de los intereses exorbitantes pueden fácilmente llevar a una persona a la pobreza y a la esclavitud. Y dígame que cuando alguien está enfrentando necesidades, esas cosas nos llevan a la pobreza y a la esclavitud, porque usted está desesperado, no haya cómo cubrir sus cuentas. Y muchas de esas cosas, hermanos, si bien es cierto, provienen a veces de la situación de un país, pero también en un alto porcentaje provienen de nuestras malas administraciones. Y en aquellas cosas, sin duda, tenemos una gran responsabilidad.
Nos hace esclavos del sistema. Nos hace esclavos de la financiera, de la tienda. Nos hace esclavos en un mundo donde Dios nos ha hecho libres. Nosotros nos esclavizamos porque no somos buenos administradores. Y esto nos lleva al segundo problema. De acuerdo a la ley de Moisés, un judío puede alquilarse a sí mismo a otro, pero no como esclavo. Eso es lo que nos dice Levíticos, capítulo 25, versículo 35 al 40. Y esto es importante cuando nosotros observamos lo que dice Levítico. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, ¿qué debes hacer? Tú lo ampararás como forastero y extranjero y vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus bienes a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Y aquí hay algo importante, hermano. Porque si bien es cierto, allí en este contexto se está prohibiendo la esclavitud, pero no se está prohibiendo que el que vive en necesidad trabaje. Porque si hay algo que la Escritura nos enseña a todos nosotros, que el que no trabaja, que no coma. Y ese es un mandamiento bíblico. Pero no debemos nosotros sacar provecho del necesitado. La problemática que enfrentaban los judíos en los días de Nehemías es la misma raíz de todos los males. Como lo que dice Primera de Timoteo 6:10, el amor al dinero. Y como es una raíz, esta raíz se comienza a diseminar en la vida del hombre. Se llega a diseminar en la vida del hombre con diferentes aristas. Y me preguntaba, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida hoy lo vivido por el pueblo en el pasado? La falta de compasión, la falta de misericordia para con el que sufre, para el que está en necesidad. Es un mal que crece cada vez más, producto de la vida egoísta e individualista que vivimos cada uno de nosotros. Hoy día, hermanos, tristemente, somos más individualistas, somos más egoístas, y eso es parte de la raíz de todo mal. Porque lo querramos o no lo querramos aceptar, amamos el dinero.
Amamos nuestras posesiones. Amamos lo que tenemos en esta tierra. Pero no debemos amar este mundo. Debemos amar a Dios. Debemos amar a nuestros hermanos. Porque el que dice amar a Dios y no amar a su hermano, el tal, ¿qué es lo que es? Un mentiroso. Sin duda, hermanos, quizás no estamos expuestos a las mismas circunstancias que enfrentaban los judíos, pero en el mundo en el cual vivimos tenemos muchas oportunidades para mostrar compasión, para mostrar misericordia. Pero en esto quiero hacer una distinción, ya que suele pasar que tenemos una gran disposición para con los de afuera antes que con nuestros hermanos o incluso hasta con nuestras propias familias. Tenemos una gran disposición de mostrar misericordia y compasión con los de afuera, antes que mostrar misericordia y compasión con los de adentro, con nuestros hermanos e incluso con nuestras propias familias. Y eso, hermanos, es lamentable, lamentable. Porque nos amamos más a nosotros, procuramos más nuestro propio bienestar que el del que está sufriendo, del que está viviendo una necesidad, que es tu hermano, que es mi hermano, que ha sido comprado con el mismo precio que he sido comprado yo, que tiene el mismo Señor y Dios que el que tengo yo. Pero no mostramos la misma disposición de compasión y misericordia entre nosotros. Lo mismo sucedía en los días de Nehemías. No había misericordia y compasión. La palabra del Señor nos exhorta a que debemos estimularnos a la fe y a las buenas obras. Eso lo señala Hebreos capítulo 12, versículo 24. Pero también nos dice Primera de Timoteo capítulo 5, 8, que el que no provee para los suyos, en especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es serio este asunto, hermano. Es serio. Porque muchos hermanos pueden tener la gran disposición de ir y atender al desprovisto, de ir y atender al necesitado. Pero no tenemos la misma disposición a buscar para cubrir al necesitado que está aquí adentro. No nos preocupa, porque ya está aquí adentro. Santiago también habla acerca de ver a tu hermano en necesidad, pero solo le dices,
ve, el Señor te proveerá, vete en paz. Pero no le das lo necesario, lo que necesita. ¿De qué sirve? Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. A veces actuamos con mucha espiritualidad, teniendo nosotros lo necesario para proveer a otros. Pero nosotros muchas veces nos baja la espiritualidad. Señor te va a proveer. Vete en paz, el Señor te va a cubrir. ¿Cuántos saben que el Señor es misericordioso? Amén. El Señor es misericordioso. ¿Y cómo Él actuará en misericordia en este mundo? ¿A través de quiénes? A través de nosotros, por hermano. Pero ahí, ¿qué hacemos? El Señor es misericordioso, Él, y nosotros nos hacemos a un lado, damos un paso hacia atrás, porque estamos ensimismados en nosotros mismos, hermano. Somos egoístas. Y es porque esa es nuestra naturaleza, hermano. Créame que yo aquí no lo quiero señalar a usted. Yo quiero que veamos la naturaleza que tenemos, esa naturaleza caída y pecaminosa que nos gobierna sutilmente y no nos damos cuenta. Hemos perdido el afecto hacia otros creyentes. Hemos perdido la misericordia, hemos perdido la compasión. Hemos perdido la esencia de la iglesia, hermanos. En los días apostólicos, ¿sabe lo que decía los que no eran creyentes que veían a la iglesia? Míralos, los incrédulos, los que no creían, predicaban por la iglesia, les decían a los demás, mírenlos, miren cuánto se aman. ¿Qué comió hoy día? ¿Qué tenía el pastel? ¿Quién trajo los pastelitos? ¿Hermano Luis fue? ¿Qué le echó hermano Luis? Hermanos, la iglesia del Señor debe y puede hacer mucho si obedecemos las Escrituras y dejamos de ser cristianos cómodos, porque nos hemos acomodado una enormidad, hermano. Nos hemos acomodado mucho. Estamos tan cómodos que para incomodarnos, ¿saben lo que hacemos? Buscamos ver el detalle del hermano, para entretenernos algo. Es que cantó, es que no cantó, si levantó la mano, si dijo amén, si estaba mirando muy, muy serio, si estaba mirando riéndose. Y buscamos cosas internas para hacernos tropezar. Porque estamos tan cómodos que hasta para eso somos flojos, por hermano. Que ya ni siquiera nos damos la tarea de buscar si el hermano realmente tiene algo en lo cual yo pueda acusarlo. Sino que ahora desde mi silla, desde mi comodidad, es más fácil decir, no levantó las manos, no dijo gloria a Dios. Porque estamos allí, hermano, demasiado cómodos. Demasiado cómodos. Y la comodidad, nos hace perder la esencia de lo que somos como iglesia.
Decimos ser una familia, pero no actuamos como familia. Decimos ser hermanos, pero no actuamos como hermanos. Decimos amar a Dios y no amamos a Dios. Decimos que queremos ser bíblicos y no actuamos bíblicamente. Nos engañamos, hermanos. La comodidad nos está engañando. La comodidad nos está haciendo ociosos. La comodidad, hermanos, nos va a destruir como iglesia si no reaccionamos. Si Dios no nos quebra, hermanos. Si Dios no nos quebranta y nos hace remecernos y darnos cuenta de que estamos muy cómodos. Cada uno de nosotros evitamos el sacrificio, evitamos la evaluación de nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios. Evitamos evaluar lo que decimos, evitamos evaluar lo que pensamos, evitamos evaluar lo que hacemos a la luz de la palabra de Dios. Evitamos filtrar todas las cosas, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, la evitamos filtrar a la luz de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué lo evitamos? Porque eso es cómodo, porque eso me hace seguir pensando que estoy bien. Evitamos la evaluación. Evitamos que cada uno de nosotros nos detengamos a preguntarnos: ¿qué dice Dios de lo que estoy haciendo? ¿Qué dice Dios de lo que yo estoy pensando? ¿Qué dice Dios de lo que yo estoy hablando? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? Evitamos por todos los medios posibles la evaluación a la luz de la palabra. Porque sin duda la palabra tiene mucho que decir, pero no queremos oírla. Y eso era lo que sucedía a los judíos nobles. Ellos no se preocuparon si estaban haciendo lo correcto y si acaso era agradable a los ojos de Dios sus acciones para con sus hermanos judíos. Ellos prefirieron obviarlo. Ellos prefirieron ignorar aquello. Teniendo el mandamiento de la ley, ellos prefirieron ignorar sus acciones y no someterlas a la luz de los mandamientos dados por Dios a través de Moisés. ¿Y qué provocó eso? Pecados. Eso provocó que pecaran delante de Dios y pusieran usura a sus propios hermanos y pusieran a sus hermanos a la esclavitud por no poner sus acciones bajo el lente, bajo la lupa observadora y minuciosa de la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos, si no nos detenemos a observar lo que somos, hacemos, pensamos y decimos bajo el lente observador y la lupa inefable, inerrante de la palabra de Dios, vamos a pecar. Y vamos a hacer lo incorrecto. Y nos va a ocurrir lo siguiente: que nos va a gustar. Y como nos va a gustar, lo vamos a justificar. Pensando en esto, hermano, durante toda la semana,
Yo le daba un montón de ideas a mi esposa, le decía, mira, y le explicaba cosas. Pero voy a ocupar la última que nos ocurrió. Nosotros fuimos a médicos. Nos estacionamos como buen ciudadano en el estacionamiento. Y viene el generoso parquímetro, señor del parquímetro, y nos dice lo siguiente: va a estar mucho rato, porque le hago una atención. Entonces le dije, no, voy al médico que póngame la boletilla. Íbamos entrando y le dije, ¿te diste cuenta? Yo tenía dos opciones: hacer lo correcto o lo incorrecto. Lo incorrecto me beneficiaba porque ya no iba a pagar el estacionamiento de 3,000, 4,000 pesos y solamente le iba a dar una propina de 1,000. Y él iba a quedar contento. Pero yo estaba haciendo lo incorrecto. Pero yo podía justificar eso como, me iba a ahorrar un poco de plata. Y lo que me sobraba o lo que me iba a ahorrar me podía servir para el pan de la tarde. Y podía yo quizás elaborar un sinfín de argumentos justificativos frente a eso. Pero si yo esa acción la evalúo y la pongo a la luz del lente de la palabra de Dios, ¿qué debía yo hacer? Lo que hice. Póngame la boletilla, lo que salga. Porque eso es lo correcto. Si nosotros ponemos ese margen de evaluación en todo lo que hacemos, hermano, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas de las que hacemos en las cuales estamos pecando. Y que nosotros las hemos justificado porque amamos el dinero y nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestra propia vida, amamos buscamos nuestros propios intereses y nos importa muy poco que estemos ofendiendo a Dios y violando sus mandamientos. Porque como vivimos, no estamos viviendo bajo el lente de la palabra del Señor. Y eso, ¿sabe lo que va provocando en la vida de un creyente que vive así? Individualismo. Porque piensa en sí mismo. Y lo va a hacer aquí o allá, allá o acá. Lo va a hacer en cualquier parte. Porque es parte de sí mismo. Porque es lo que ha estado alimentando. No. Cómprate estos materiales a mitad de precio. ¿Y de dónde vienen? Quédate callado. Ya bueno, me ahorré la mitad. ¿Y qué hicimos nosotros? Tapamos nuestra conciencia. Ya, no pienso en esto nomás y lo compro. Si al final me voy a ahorrar la mitad. Me acordé de algo, hermano, porque yo sí he pecado, hermano. Hace un tiempo atrás, a mí me hicieron el cuento del tío y me robaron 700,000 pesos. Bueno, yo se los regalé por ambicioso, por querer justificar algo que yo decía que era una buena oportunidad para mí, cuando no lo era, cuando a todas luces indicaba que había algo extraño. Porque si me están vendiendo a mí algo que en el mercado formal vale 50, 60,000 pesos y viene alguien y me vende eso en 20,000, lo lógico es que aquí hay algo extraño. Y eso debiera ser mi primera alerta en decir, eso yo no debo meterme allí.
Pero como yo fui duro en mi corazón y como yo quería sacar provecho de eso, me pasó lo que me pasó. Y bien merecido que lo tenía. Porque hoy me sirve como una experiencia. Me dolió. ¿A quién no le duele, pues, hermano? Pero era lo que merecía. Por ambicioso, por pensar en mí, por buscar una ganancia de algo deshonesto, porque no puse mi vida a la luz de la palabra del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿estamos poniendo nuestra vida a la luz de la palabra del Señor? En las áreas que usted quiere evaluar, porque debemos evaluar todas nuestras áreas de vida, pero ¿estamos actuando a la luz de la palabra de Dios? Creo que tristemente nos vamos a dar cuenta que hay un alto porcentaje de lo que hacemos, decimos, hablamos, pensamos o actuamos que no están coherentemente alineados a lo que la palabra del Señor nos manda y nos dice que debemos hacer. Y esperamos que el Señor nos prospere. Y esperamos que el Señor nos bendiga. Esperamos que el Señor esté con nosotros. Que el Señor sí tiene misericordia y la tiene en gran manera. Menos mal que mi Dios, su Dios, es tardo para la ira, hermano, y es grande en misericordia. Pero recordemos algo, que Él es un juez justo y que Él no pasará por alto nuestras transgresiones, hermano. No las pasará por alto. Aunque tú trates, yo trate de encubrirlas, esconderlas y que nadie se entere y que nadie sepa, tarde o temprano el Señor se encargará de aleccionarnos y corregirnos por nuestro propio bien. Porque el Padre que ama, disciplina a su Hijo. Y Dios es mi Padre y es tu Padre. Y lo hará. Es más fácil hacerse el loco, hacer de cuenta que no es tan malo. Y siempre vamos a buscar justificar lo que es injustificable. Ante los ojos, lo que no es justificable ante los parámetros o estándares de Dios. Si hay algo que hoy ocurre, es que es más fácil rebajar los estándares, los principios de Dios, porque eso es más cómodo y menos complicado. Es más fácil que nosotros rebajemos los estándares elevados que Dios nos da. Es mucho más fácil rebajarlos, porque eso es cómodo, no me hace tanta complicación, me evita un montón de problemas. Pero ¿qué sucede con esos estándares rebajados? Somos más propensos a pecar. Cuando una iglesia, cuando un creyente comienza a vivir un cristianismo, una congregación comienza a vivir un evangelio con los estándares cada vez más rebajados, esa iglesia, ese cristiano estará más propenso a pecar contra Dios, contra su hermano, contra su propia familia. Ese creyente estará más vulnerable, más expuesto a pecar,
por rebajar los estándares de Dios. Hermanos, el amor al dinero no se encuentra en la cuenta bancaria, en la billetera llena, o en las posesiones o lugares que podamos nosotros poseer. ¿Sabe dónde se aloja y se almacena el amor al dinero? En nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Hoy, hermanos, hoy aquí hay personas que tienen 10,000, 100,000 pesos en su bolsillo. Y quizás no amen aquellos 10,000 o 100,000 pesos que tienen en su bolsillo. Quizás ni lo amen. Pero también puede haber aquí mismo alguien que tiene 5,000 o 1,000 pesos y no está dispuesto a despojarse de aquello. Porque el problema no es la cantidad, hermanos, está en el corazón. Por eso Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3, y ahí saltamos al versículo 17. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que le es a sí mismo? Le es un pecado. Hoy día, en esta mañana, hermanos, a través de lo que hemos visto en estos 5 versículos, la vivencia de un pueblo judío que estaba viviendo el oprobio de sus propios hermanos y de sus propios compatriotas, nos enseñan a nosotros la solemne tarea de poder ser una iglesia y creyentes preocupados y ocupados por nuestros hermanos, de que nunca busquemos sacar provecho de otros, que nunca busquemos sacar provecho de las necesidades de otros. Nos enseña que debemos nosotros filtrar nuestra vida. Todo lo que hacemos, lo que decimos, pensamos, hacemos, bajo la lupa y la mirada exhaustiva de la palabra de Dios, porque ella es infalible, inerrante, no tiene errores, hermano. Allí vamos a la segura, a no pecar contra Dios. Si evaluamos, dejemos la comodidad de no estar evaluando nuestra vida, porque eso nos hace propensos a pecar. Dejemos de no hacer el ejercicio de evaluar todo lo que somos, las diferentes áreas de nuestra vida, a la luz de la palabra de Dios, porque ella sí tiene algo que decir, hermano. La palabra de Dios nunca quedará sin decir algo. Termino diciendo esto.
que nos dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán. ¿Quiénes conocerán esto? Los de afuera. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Hermanos, el mandamiento que el Señor nos da no es un mandamiento nuevo. Lo que sí es nuevo es la medida del amor que debemos manifestarnos unos a otros. Y es como Cristo nos ha amado. De esa manera tú y yo debemos amarnos. Eso es lo nuevo. Que hay un estándar ya puesto por nuestro Señor Jesucristo en cómo debemos amarnos. ¿A qué nivel? No más ni menos. Como Él nos ha amado. Como Cristo nos ha amado. Eso sí es nuevo. Porque tú y yo no podemos amarnos como nosotros queramos, a la medida que nosotros decidamos. El mandamiento es que tú debes amarme a mí como Cristo te ha amado, y yo debo amarlo a ustedes como Cristo me ha amado a mí. Cuando escuchamos esto, hermanos, sin duda quedamos cortos. Pero debemos proponernos de manera intencional amar a otros como Cristo me amó, como Cristo me ama y como Cristo me amará. Muchas cosas serían muy distintas en cada uno de nosotros si andamos en el temor del Señor, si caminamos bajo el temor del Señor. Muchas cosas serían muy distintas entre nosotros. No nos olvidemos que tú y yo, que el que está a tu lado, somos el pueblo de Dios, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Amén. Póngase.